Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús sea con nuestro espíritu. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Y hoy vamos con nuestro capítulo número 15 de su programa Pensando en Voz Alta, el cual se titula Hermana, sí puede enseñar en la iglesia. Sé que el Shalom, evangelizadores, sé que el tema que estamos por compartir va a ser muy controversial, pero creo firmemente en el Señor Jesús. No importa las partes que nos tome llevar este tema, lo importante es hablarlo de manera exhaustiva y agotarlo al máximo para que quede claro lo que queremos compartir y enseñar, y también hacernos cargo de cosas que puedan quedar en el aire y que den motivo de especulación a algunas personas, porque el título sé que es controversial, sé que es chocante y que va al golpe, es disruptivo, pero esa es la idea. La idea es ir a derribar y a destruir una serie de argumentos que se han levantado a lo largo de los años en contra de las mujeres dentro de la iglesia. A mí me tocó vivir, obviamente yo no soy varón, no soy mujer, pero me tocó participar en una congregación donde a las mujeres se les prohibía enseñar la palabra de Dios desde el púlpito. También estuve, antes de participar en esa congregación, en una congregación donde había un púlpito para una mujer y un púlpito para un hombre, y el púlpito de la mujer era más chiquitito que el del varón. Y si pasaba el púlpito grande, era como cometer un pecado de muerte o un sacrilegio, era prácticamente blasfemar en contra de Dios. Así que sé que esto va a ser disruptivo, va a ser un poco rechazado tal vez el tema, pero vamos a hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y como estamos aquí en Pensando en Voz Alta, ustedes saben que aquí no hay una pauta o una suerte de tema preparado con introducción, desarrollo y conclusión, pero en estos momentos vamos a hacer una excepción, y yo creo que en los programas que tengamos más adelante vamos a hacer algunas excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque este tema no es simplemente un mero pensamiento nomás, una simple idea, no. Es algo que está plasmado en la Escritura, que está allí, a la vista de todos. Simplemente que sea mal entendido, sea mal interpretado y se ha utilizado para subyugar a muchas mujeres, para oprimirlas, para deprimirlas, para tenerlas ahí sin permitirles hablar, ¿ya? Y apagando en cierta forma lo que Dios ha puesto en muchas de nuestras hermanas que están dentro de la iglesia participando. Igual este tema, bueno, en la actualidad yo creo que muchos de ustedes han visto en las redes sociales cómo se ha tomado las pantallas este movimiento feminista radical, y al punto tal de exagerar tanto su movimiento que salen a protestar. Y lamentablemente me tocó ver una noticia, fue de sorpresa para mí ver que mujeres se desnudaron de la cintura para arriba. Entonces ya no pude seguir viendo la noticia porque los medios de comunicación no censuraron las imágenes. Mi novia, ella me comentó después que ella volvió más noticias y hubieron muchas mujeres de estas marchas que se realizaron allá en Santiago que no solamente se desnudaron la cintura hacia arriba, sino que también se desnudaron por completo, mostraron su cuerpo desnudo por completo ante las cámaras, ante la gente que estaba ahí viendo la marcha. Y a mí lo que me llamaba la atención, y esto lo voy a decir con mucha seriedad, me llamaba la atención de que también habían muchos hombres, muchos varones apoyando estas marchas. Y a mí me surge una pregunta: ¿estos hombres realmente estaban apoyando a las mujeres en su marcha y en sus peticiones por las cuales convocaron esa marcha? ¿O estos varones estaban ahí para observar a las mujeres mientras se desnudaban? Entonces, personalmente a mí dudo que me convenza un varón que me diga: sabes que yo estaba allí en esa marcha apoyando a las mujeres porque sus causas son justas y son nobles, y yo la apoyo y la respeto, y también voy a ayudarla a salir adelante.
Yo dudo que un hombre me convenza con ese tipo de argumento o cosas semejantes a esa, porque personalmente creo que muchos de los varones iban a esa marcha exclusivamente a ver a mujeres desnudas, cómo se desnudaban, cómo exhibían su cuerpo desnudo en la vía pública, sin vergüenza, sin pudor alguno. Así que ahí después pueden comentarme si es que alguno discrepa con lo que yo digo, pero personalmente eso es lo que es mi apreciación, y a no ser de que, porque la convocatoria de hombres igual fue elevada, entonces eso a mí me llama la atención. Y bueno, esto se salió de control, perfectamente podían haber protestado estas mujeres sin tener que desnudarse, no era necesario. Así que Dios tenga misericordia de toda esta juventud que está perdida, que está siendo manipulada por Belial, que está siendo manipulada por Jezabel, que está siendo manipulada por Satanás, que están siendo influenciados por estos seres espirituales y que están quitándole la dignidad, su valor, su prestigio y su razonamiento a muchos de estos jóvenes, adolescentes, señoritas, niños, varones y mujeres. Así que Dios también nos ayude a nosotros para evangelizarlos, hablarles a ellos de la palabra del Señor, porque la respuesta a la desilusión del hombre, la respuesta a la congoja del ser humano, la respuesta a la necesidad del ser humano no se encuentra en la política, no se encuentra en la economía, no se encuentra en un estatus social o en un sector social específico de la población. No, la respuesta se encuentra en Jesucristo, en el Evangelio, en la gracia que Dios tiene para nosotros, para otorgarnos, para concedernos salvación. Así que vamos a hablar acerca de este tema de si la mujer puede o no enseñar en la iglesia. El título ya es sugerente a lo que vamos a tratar hoy. Y antes de comenzar vamos a orar al Señor, le vamos a pedir que Él nos guíe con su Espíritu Santo, que no seamos nosotros hablando, que no sea esta persona que está frente a esta cámara hablando, sino que sea el Espíritu Santo que utilice mi voz, mis pliegues vocales, mi voz para hablar a ustedes. Y utilice este cuerpo para comunicar lo que Él quiere decirnos. Que pueda desaparecer hasta el fondo y ya no me vean a mí, sino que puedan ver al Señor a través de uno para hablar su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo reconocimiento, toda exaltación, loor, solamente sean a ti, Señor. A ti, Señor Jesús, sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, el imperio, el dominio, el honor, la riqueza, la sabiduría, toda la alabanza sea a ti y el reconocimiento a ti. Tú eres el único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado, el único digno de recibir nuestra alabanza. Eres tú, Señor Jesús. Padre del cielo, te damos toda gloria y honra a ti también, porque tú nos has bendecido, Dios mío, con enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos vida eterna a través de ese sacrificio vicario. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz. Gracias, Dios eterno, por enviar tu Espíritu Santo a vivir, a morar a nosotros, el cual nos enseña todas las cosas, nos revela a Jesucristo, nos muestra al Padre y nos hace tener comunión contigo. Clama dentro de nosotros, Abba Padre, en nuestro interior tu Espíritu clama, Abba Padre. Te llamamos, Papito, te llamamos, Papá, te llamamos, Papito eterno. Te amamos, Rey eterno, te amamos, Dios bendito. Te ruego que la voz de tu Espíritu Santo hable a través de mi persona y que todo precepto, todo concepto humano, toda idea humana caiga en este momento y solamente prevalezca tu palabra, Señor. Ponemos a disposición los dones que tú nos has dado, los dones que tú nos has entregado a través del Espíritu Santo. Ponemos a disposición estos dones para que tú los uses para la alabanza de tu gloria y para la edificación de nuestros hermanos que nos están escuchando. En el nombre del Señor Jesús te damos alabanza a ti. Amén y amén. Bien, amados evangelizadores, una vez que hemos orado bien, vamos a pasar a este tema. Hermana, sí puede enseñar en la iglesia. Ese es el título del tema de hoy. Y a modo de introducción solamente tengo algunas preguntas que hacer. Y ustedes la pueden leer ahí en su pantalla. Estas preguntas vamos a leerlas detenidamente. ¿Realmente Dios permite que una mujer enseñe en la iglesia?
Esa es la primera pregunta, es como la pregunta básica o base. ¿Dios permite que una mujer enseñe en la iglesia? Eso es lo que queremos hacer énfasis. Si realmente Dios lo permite o no lo permite, ¿ya? Si Él lo aprueba o lo desaprueba. Otra pregunta ¿es correcta la interpretación que dice que la mujer no puede enseñar en la iglesia? Esta pregunta también es importante porque es la doctrina fundamental de muchas congregaciones. Como les dije anteriormente, participé en una congregación por 6 años, en una congregación donde no se permitía a la mujer enseñar ni predicar desde el púlpito. No podía ejercer ese trabajo una mujer, una hermana. Es más, me entrevisté con el pastor de la congregación en varias oportunidades y dijo: yo no quiero que las mujeres enseñen. Así de simple, no quiero que enseñen. Quiero que los varones nomás enseñen. Entonces, frente a respuestas así, uno igual se cuestiona muchas cosas, porque en realidad yo no quiero que las mujeres enseñen, o es Dios el que no quiere que las mujeres enseñen. Por eso la pregunta ¿es correcta la interpretación que dice que la mujer no puede enseñar en la iglesia? Ahora, otra pregunta: ¿Dios es machista o Dios es feminista? ¿De qué bando está Dios? ¿Dios está en el bando de los hombres o en el bando de las mujeres? ¿En qué bando está Dios? ¿Para quién a quién favorece más, al varón o a la mujer? ¿Tiene algún favorito? ¿La mujer es inferior porque fue creada después del varón? ¿O Dios tiene preferencia porque el varón fue primero y fue creado a su imagen y luego de ahí sacó a la mujer? ¿Qué opina Dios? ¿Dios es machista, es feminista o es neutral? ¿O se mantiene neutral o Dios es justo? Ahora, otra pregunta más: ¿el apóstol Pablo era machista? ¿Por qué esta pregunta? Porque yo he escuchado y creo que alguna vez leí por ahí que en comentarios bíblicos que el apóstol Pablo era machista y su machismo lo llevó a escribir lo que escribió en la Biblia. Y por eso él como que le daba duro a la mujer, y a la mujer aquí y la mujer allá. Entonces, ¿pero realmente el apóstol Pablo era un machista? Porque debemos entender algo: el concepto machista o machismo se acuñó hace un par de años atrás nomás, ya hace, no sé si un par de décadas atrás. Pero no es un concepto que se utilizaba en la antigüedad. Usted no lo va a encontrar jamás en la Biblia, tampoco el término feminista, tampoco lo va a encontrar en la Biblia, ¿ya? Luego, lo que sí, el término que se puede encontrar en la Biblia es el término patriarcas, pero jamás patriarcado, ¿ya? El término patriarca. Y también puede encontrar, no sé si el término matriarcado tampoco se encuentra en la Biblia. Ese es un término igual que se ha acuñado, es un concepto. Pero jamás va a encontrar en la Biblia términos como machismo, feminismo, patriarcado, matriarcado. Pero sí se podrían tal vez encontrar conceptos. Eso lo vamos a ver, ¿ya? Más adelante. Ahora, la Biblia es machista y pone a la mujer en un plano de inferioridad y al hombre en uno de superioridad. Esa es otra pregunta excelente, porque también he escuchado a personas, incluso a miembros de congregación, mujeres de iglesia, predicadoras, decir que la Biblia es machista y que Dios también es machista. Entonces, ¿es real lo que estas mujeres o que estos expositores, tanto varones como mujeres, han dicho, que la Biblia es machista y que la mujer la demigra, la pone acá, y que el Dios de nosotros también es machista? ¿Será verdad eso? ¿Será correcto esas expresiones o esos enunciados que muchos han hecho? Luego, otra pregunta más: ¿la mujer es inferior que el varón? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que no saben. Hay algunos que dicen que la mujer y el hombre son iguales, que son lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿será verdad esa pregunta? ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta, perdón? ¿Quién es mayor? ¿Quién es inferior? ¿Quién es superior? ¿Ya? ¿La mujer es vaso frágil? Esa es otra pregunta que circula mucho por ahí. Incluso hay una canción, creo que es la canción de Yuri con el esposo, que se llama Vaso Frágil, donde el esposo le dice a su mujer vaso frágil. ¿Pero la Biblia realmente dice que la mujer es vaso frágil? Interesante pregunta, ¿eh? Y vamos después a ver la respuesta a esa pregunta: si que realmente la mujer es vaso frágil, porque si la mujer es vaso frágil, entonces la mujer es el sexo débil.
Entonces la mujer es debilucha, no tiene fuerza, se quiebra fácilmente y no puede valerse por sí misma, necesita de una ayuda. Después, otra pregunta que me faltó anotar es, ¿realmente la mujer es ayuda idónea? Esa pregunta me faltó anotar, ¿ya? Creo que después la vamos a agregar. Ahora, otra pregunta, ¿la mujer debe someterse al varón? Ese es un tema que es recurrente en muchas partes. La mujer debe someterse al varón, debe estar sujeta al varón, debe sujetarse, someterse, subyugarse al varón, al esposo en este caso. ¿Pero realmente significa eso la expresión someterse? Luego, la pregunta es como repetitiva si la mujer es inferior al varón. ¿Quién es mayor, el varón o la mujer? ¿Ya? Entonces, con estas preguntas en la mente y a modo de lluvia de ideas, vamos a continuar con los textos base para aquellos que defienden que la mujer no debe y no puede predicar en la iglesia y que tiene estrictamente prohibido predicar o enseñar en la congregación. Y sobre todo, tiene prohibido enseñarle a varones. Entonces, 1 Timoteo 2:12 es un clásico, ¿ya? Yo sé que muchos de los que defienden que la mujer no puede enseñar utilizan este como base. Miren lo que dice el texto. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces la expresión estar en silencio sigue de la mano con el texto de 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Esto es algo un poco controversial, ¿eh? Porque pareciera ser que ambos textos se están uniendo, porque Pablo está diciendo en 1 Timoteo 2:12 que la mujer debe estar en silencio, y después en 1 Corintios 14:34 que la mujer debe callarse. Entonces, aparentemente, en español, en el idioma español, ambos textos están de la mano, van de la mano. Y por lo tanto, la mujer debe no hablar, por lo tanto, no enseñar, no predicar, ¿ya? Entonces, vamos a ver si realmente el texto sagrado dice lo que se plantea dentro de muchas congregaciones y dentro de muchas iglesias en la actualidad. Algunas congregaciones mantienen este tema, lo mantienen en silencio. O sea, no dicen, hermanas, ustedes no pueden enseñar ni predicar. Simplemente no les dan la oportunidad nomás. Y nunca tocan el tema porque, bueno, existe por ahí un dicho, no recuerdo dónde lo escuché, sería mentiroso si les dijera que lo escuché en tal parte, pero escuché una vez un dicho que cuando una persona ignora algo y no se habla de eso algo que se ignora, a la persona no le surgen dudas, no le surgen preguntas. Pero cuando yo, por ejemplo, digo, Dios no existe, automáticamente genero su contraparte, Dios sí existe. Entonces, ¿y por qué Dios no existe? ¿Y por qué Dios sí existe? En cambio, imaginemos que a un niño, este es un ejemplo clásico, imaginemos que a un niño, desde pequeño yo le digo, oh mira niño, el cielo verde que nosotros vemos hoy día, mira este sol cómo ilumina con verde este cielo. Entonces, y ese niño solamente me escucha a mí decir que el cielo es verde, que el cielo es verde. Este ejemplo me lo dio mi hermano Eduardo Navarrete, el cielo verde. Entonces después pasan los años y el niño toda la vida ha escuchado, hasta la adolescencia, supongamos, hasta los 13, 14 años, ha escuchado que el cielo es verde y que el sol cuando ilumina, el cielo se pone de color verde. Entonces, este niño después llega, imaginemos, al liceo y se encuentra con sus compañeros y están en un día soleado en el patio del colegio haciendo deporte y ve el cielo y el niño le dice a sus compañeros, oh, miren compañeros, el cielo está súper verde. Y los compañeros lo quedan mirando ¿y quién te dijo eso? Yo creo que se burlarían, se reirían de él. Pero ¿quién te dijo que el cielo es verde? El cielo es azul. No, el cielo es verde. No, hombre, el cielo es azul. No, a mí me enseñaron toda la vida que el cielo era verde, pero el cielo, todos lo sabemos, es azul. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con este niño? Aquí, obviamente, se va a generar en él, en este pequeño, se va a generar un conflicto, porque primera vez en su vida que se enfrenta a una posición distinta a la que ha escuchado toda su vida. Se enfrenta, obviamente, a la realidad porque el cielo es azul, ¿ya? Se pone azul o celeste, ¿ya? Pero tiene un tono azulado.
Y este niño se enfrenta a esa realidad que contradice al hecho de que él toda su vida ha escuchado que el cielo es verde. Entonces ahí se le genera preguntas, se le generan cuestionamientos. ¿Por qué el cielo es verde? ¿Y por qué ellos dicen que es azul? ¿Y por qué hay personas que creen que es azul el cielo y yo por qué creo que es verde? Entonces ahí comienzan los conflictos. Mientras este niño estuvo a lo largo de su vida solamente escuchando que el cielo era verde y nunca escuchó lo contrario, nunca él sintió dudas, nunca él experimentó cuestionamientos, nunca él experimentó dudas de lo que se estaba diciendo, porque así son los niños. Los niños no cuestionan lo que se les dice. Por eso es fácil adoctrinarlos, por eso es fácil manipular su mente, por eso es fácil engañarlos, por eso es fácil desviarlos de la verdad, y por eso hay muchos hombres que se aprovechan de los niños, que los niños no cuestionan las cosas, lo creen prácticamente todo. Y esto igual es una buena analogía cuando el Señor habla en Deuteronomio que un niño no sabe discernir entre lo bueno, entre su mano derecha y su mano izquierda, lo que implica que la mano izquierda representa lo malo, la mano derecha representa lo bueno. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo un niño. Entonces no sabe discernir. Para un niño lo bueno y lo malo puede ser lo mismo. Él tiene un sentido de ambigüedad. Entonces, como en el ejemplo que les puse de este joven que creía toda su vida que el cielo era verde porque así le dijeron toda su vida, nunca escuchó lo contrario, así hay muchas personas, hay muchas hermanas sobre todo, que toda su vida nunca han escuchado que no pueden predicar. Nunca se lo han dicho. Simplemente no les dan predicación, no les dejan enseñar nomás, no les dan la oportunidad. Y la distraen tal vez con otras cosas, con otras actividades más femeninas. Pero ¿y eso qué pasa? Que nunca a ella se le genera la idea de ¿y yo por qué no puedo predicar en el púlpito? ¿Y por qué no puedo enseñar yo también como enseña el pastor, o como enseña el hermano, o como enseña la hermana? Entonces nunca se les genera esa pregunta, porque están tan adiestradas o adoctrinadas por una sola cosa que no les llama la atención lo otro. Entonces hay personas que hay mujeres, personalmente he encontrado que hay mujeres que el Señor las llena de sabiduría y entendimiento en su palabra, y las llena con una fuerza increíble, pero como no encuentran la oportunidad en sus congregaciones, es más, muchas veces encuentran oposición, encuentran rechazo, encuentran ataques, calumnias, blasfemias en contra de su persona, terminan renunciando a eso y cediendo y apocándose, deprimiéndose y atándose. Entonces, creo firmemente que este tema de hoy va a ser liberador, va a traer libertad a muchas mujeres que están cautivas, a muchas hermanas que están cautivas, va a traer libertad, va a traer un renuevo, va a traer un gozo, una alegría, les va a sacar un peso de encima, conocer realmente lo que dice Dios, ¿ya? Lo que dice el Señor Jesús, lo que dice el Padre Celestial, lo que dice el Espíritu Santo en su palabra, lo que dice nuestro Dios en su palabra. Así que, hermanas mías que me están escuchando, van a recibir libertad, liberación. Ahora, después de escuchar esto, obviamente yo creo que vamos a tener más tiempo, o vamos a tener varias sesiones con respecto a este tema. Ustedes se van a encontrar en una lucha. ¿A quién le creo? ¿Le creo al hermano que está hablando ahora? ¿O al pastor? ¿A quién le creo? No, usted tiene que creerle a lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene que creerle al Señor. Tiene que creerle a Él, lo que está escrito, lo que está ahí plasmado. Podría venir un teólogo, podría venir un erudito en Biblia, en lingüística, en historia, podría tener doctorados, PhD, el grado académico que sea, y decirle algo que contradiga la Escritura. Usted debe creerle al Señor. No importa que venga una eminencia intelectual a decirle lo contrario de lo que diga la Escritura. Así que eso es lo que nosotros les aconsejamos. Siempre hay que creerle a la palabra de Dios, ¿ya? Hay que creerle a lo que está escrito. Igual hay un pero en lo que acabo de decir. ¿Cuál es ese pero? Y espero que no se me confundan. ¿Cuál es el pero en lo que acabo de decir? La Biblia originalmente, y lo dije en unos capítulos atrás, no fue escrita en el idioma español. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en el español es una traducción. Es una traducción del texto original.
Ahora, ¿esa traducción es confiable? ¿Yo puedo creer a todo lo que dice la traducción? Bueno, sí, sí puede creerlo. Todos podemos. Ahora, la pregunta es, ¿se debe creer ciegamente en la traducción? No se debe creer ciegamente en la traducción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la traducción tal vez puede que tenga un pequeño detalle o otro detalle, porque son errores de traducción. Siempre las traducciones de cualquier idioma, ya sea de un idioma, de una lengua muerta, o de un idioma que se habla en la actualidad, cuando se hace un texto en un idioma original y luego se traduce a cualquier otro idioma, siempre van a haber pérdidas. Van a haber pérdidas de palabras, van a haber pérdidas de significados, pero son cosas que se dan en cualquier tipo de texto, no solamente en el texto sagrado, no solamente en la escritura. Entonces, si yo puedo confiar en una traducción, ya sea del inglés al español, del griego al español, del francés al español, del latín al español, del alemán al español, del idioma que sea, al español o a cualquier otro idioma, del árabe, el griego, chino, japonés, del idioma que sea, siempre va a haber un error. Pero yo puedo confiar en la traducción, sí, porque en esencia la traducción me está transmitiendo lo que está escrito ahí, me está transmitiendo lo esencial, lo elemental, y no solamente lo elemental, también me está transmitiendo en profundidad y con el mayor detalle posible que puede. Esta traducción me está transmitiendo a mí lo que el texto original dice. Entonces, usted puede confiar en su traducción de la Biblia, si puede confiar perfectamente. Y ¿cuál es siempre y cuando usted respete el contexto? Porque usted, leyendo el contexto entero, usted ahí va a tener el panorama completo. Ahora, si yo tomo textos bíblicos aislados, obviamente voy a dar la interpretación, cualquier cosa que yo quiera interpretar. Entonces, eso es esencial al momento de estudiar la Escritura, que nosotros debemos respetar lo que dice el contexto bíblico, ¿ya? No podemos pasar por alto el contexto y sacar los versículos aislados y armar una doctrina, una enseñanza. Entonces lo que yo acabo de hacer en estos momentos es eso. Esos dos versículos que están allí son los que muchos utilizan, ¿ya? Los que aparecen ahí como textos bases de aquellos que defienden que las mujeres no pueden enseñar en la congregación. Esos dos textos están totalmente sacados de contexto. Entonces, como yo saco un texto de contexto, formo automáticamente un pretexto, una excusa, ¿ya?, para defender o refutar cualquier cosa. Entonces es importante respetar el contexto para así tener el panorama completo. Ahora, cuando usted lea su Biblia, cuando usted vaya a su Biblia y la lea, usted, si tiene algún corrector por ahí, bórrele los subtítulos, ¿ya? Lo primero, haga eso con su Biblia, bórrele todos los subtítulos. ¿Por qué? Porque los subtítulos son distractores y son sugerentes. Explico. Usted está leyendo una historia, por ejemplo, y de repente aparece un subtítulo y sigue leyendo. Y el subtítulo a usted le sugiere que la historia que comienza a leer después del subtítulo es distinta a la que estaba leyendo anteriormente. Y aparte que es un distractor, porque usted está leyendo lo más bien y de repente aparece el subtítulo y la distrae del contexto. Entonces, si usted tiene un corrector, haga con su Biblia, bórrele todos los subtítulos, o raya ahí los subtítulos con un lápiz, no importa que manche la Biblia. Dios no se va a enojar si usted raya la Biblia, ¿ya? Y bórrele los subtítulos, todos los subtítulos, bórrelos, no los deje, no los tome en cuenta, porque los subtítulos les van a distraer y les va a sugerir cosas. ¿Qué cosas les va a sugerir? Les va a sugerir algo que la sociedad bíblica X quiere que usted lea en ese párrafo que viene después del subtítulo. Entonces, el subtítulo es el peor daño que se le pudo haber hecho a la Biblia, ¿ya? A la Biblia impresa. Y la sociedad bíblica, no sé quién les dio esa autoridad a ellos de poner subtítulos, y así con los subtítulos están en cierta forma distrayendo a las personas y generando una interpretación errónea de muchos pasajes de la Escritura, como por ejemplo cuando el Señor habla acerca de que la voluntad de Él es que ninguno de estos pequeños se pierda. Entonces uno puede tomar, de acuerdo al subtítulo, puede tomar ese pasaje y decir, bueno, Dios no quiere que las personas, los seres humanos, ningún ser humano se pierda. Y no, porque el texto completo está hablando acerca de los hijos de Dios, y Dios a sus hijos los trata como pequeños, y Él no quiere que ninguno de sus pequeños, de sus hijos, se pierda.
Eso es lo que está diciendo. A los creyentes. Y obviamente ningún creyente se va a perder. Porque es imposible perder la salvación que Dios nos regala. Es imposible perder la vida eterna que Dios nos regala gratuitamente gracias al sacrificio del Señor Jesús. Entonces, los subtítulos son sugerentes y son distractores, y muchas veces los subtítulos nos hacen pensar lo que la sociedad bíblica X quiere que nosotros pensemos. Así que elimínelos si tiene la posibilidad de eliminarlos, o si no los quiere eliminar, no los quiere borrar, no lo haga, pero no los tome en cuenta, ¿ya? O si los va a tomar en cuenta, primero analice de que el subtítulo realmente es coherente con el contexto del pasaje bíblico. Ahora, otro tema importante. Originalmente la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, no. Los capítulos fueron añadidos, creo, en el siglo XII, si es que no me equivoco, por un católico, un sacerdote católico. Creo que ese sacerdote después iba a ascender a un grado más en el catolicismo, y era un profesor también en una universidad. Entonces, él añadió los capítulos, y después, creo que 2 siglos después, fueron añadidos los versículos. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué fin añadieron capítulos y versículos a la Biblia? Los añadieron con el objetivo de encontrar de manera más rápida ciertos dichos de los profetas o de los apóstoles, pero no con el objetivo de generar y crear doctrina de versículos aislados. Entonces, hay muchas falsas religiones, hay muchas sectas y hay muchas creencias dentro de la misma cristiandad, dentro del mismo iglesia evangélica, cualquiera la rama que sea, bautista o evangélico, arminianos, el nombre que les den. Hay muchas creencias dentro de la iglesia evangélica que no están en la escritura, pero se toman porque se sacan textos aislados. Por ejemplo, yo creo que usted más de alguna vez lo ha escuchado: hermanos, habemos más de la promesa, porque el Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Entonces, ese versículo está aislado, fue tomado aislado y fue malinterpretado, y en ninguna parte es una promesa. Jesús, en el contexto, está hablando acerca de la disciplina en la iglesia. Y está hablando de que si un hermano peca contra mí, debo hablar con él a solas. Si no me escucha, debo llevar a 2 testigos conmigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no me escucha a mí y a los testigos, hay que decirlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, hay que tenerlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 congregados, o sea, donde están esos 2 o 3 testigos hablando con este personaje que pecó contra mi persona, el Señor está ahí en medio. O sea, a Él está como un cuarto testigo, podría decirlo así, como un cuarto testigo de la situación. O sea, el Señor está viendo la situación que está ocurriendo, de que el hermano quiere o no quiere perdonar. Entonces, pero no es una promesa para que nosotros, cuando lleguemos al templo a reunirnos con los hermanos y digamos: hermanos, sabemos más de la promesa, Dios está con nosotros. No, eso es una falsa y mala interpretación del texto. Entonces, ahora, volviendo al tema de la mujer, si puede enseñar, vamos a continuar entonces ahora con lo que también dice la Escritura. La Escritura habla de que hay una mujer que ora o que profetiza. Lo puse aquí en signo de pregunta, porque mujer que ora, que profetiza, ¿cómo es la cuestión? A ver, Pablo primero dice que las mujeres deben guardar silencio en la congregación y que deben callar y no deben enseñar. Y después Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 5, que la mujer ora y profetiza. Entonces, ¿cómo es el asunto, Pablo? ¿O no leíste lo que escribiste anteriormente en 1 Corintios 11? ¿O se te olvidó, Pablo? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué te estás contradiciendo? ¿Por qué primero dices que la mujer que ora o que profetiza, o casi es propio que la mujer ore a Dios, entonces, con la cabeza cubierta? ¿Cómo es? ¿La mujer puede orar y profetizar? ¿O la mujer tiene que quedarse callada y guardar silencio? ¿Cómo es el asunto? No lo entendemos, Pablo. Explícanos, por favor. ¿Qué significa esto? Otra contradicción tuya, Pablo. En 1 Timoteo 3, un capítulo después de haber escrito que las mujeres callen, habla de que hay mujeres diaconisas. Y las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y las incluye dentro de los requisitos de los diáconos. ¿Cómo? No entendemos, Pablo. No entendemos. Entonces, ¿cómo podemos
entenderte, Pablo. Tu mente es tan compleja, no supiste cómo escribir. ¿Qué pasó ahí, Pablo? Por favor, explícanos, danos una respuesta, danos luz. Entonces, ahora vamos con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, vamos a poder entender un poquito vamos a dar una pincelada a lo que habla aquí 1 Corintios 11. Si ustedes, estimados evangelizadores y evangelizadoras, van al libro de 1 Corintios y leen el capítulo 11 en adelante, completo, ustedes van a ver que Pablo ahí está hablando acerca del tema de la cabeza, que el varón es cabeza de la mujer y que la cabeza del varón es el Señor Jesús, la cabeza del Mesías Jesús es Dios, entonces, y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Entonces, Pablo está hablando del término cabeza y entre esos menciona en 1 Corintios 11:5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y después ya nos saltamos al versículo 13, dice: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Entonces Pablo aquí está asumiendo algo: primero, que las mujeres oran y que hay mujeres que profetizan. Entonces él habla de que esto ocurre en la iglesia, que hay mujeres que oran y que profetizan. Entonces ahora cuando Pablo saca obviamente el tema de cubrirse la cabeza y todo ese tema, Pablo lo que está hablando es con respecto al tema el término cabeza básicamente y elementalmente y esencialmente significa, en el hebreo significa una persona que tiene responsabilidad sobre otro. O sea, que es responsable por un tercero. Por ejemplo, si el Señor a mí me dice que yo soy cabeza del grupo de varones, un ejemplo, esto no está en la Biblia. Si el Señor me dice: Francisco, tú eres cabeza del grupo de varones, quiere decir que yo soy responsable por ellos, que yo debo velar y guardar y procurar en todo momento el bienestar de ellos, el bienestar espiritual en este caso, enseñarles lo que el Señor dice, alimentarlos bien, llevarlos a la madurez, actuar prácticamente como, entre comillas, un siervo de ellos, como un sirviente de ellos en el sentido de que debo enseñarles con diligencia, con prudencia, sin inclinaciones y sin aprovecharme yo de que tengo esa capacidad de parte de Dios para enseñar. No, debo enseñarle la verdad y mostrarle todo el consejo de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Eso significa cuando Dios dice que uno es cabeza de alguien. Entonces, y es verdad, porque el Señor Jesús es cabeza de la iglesia, sí, porque Él la sustenta, Él la cuida, Él murió por ella, Él la santifica, Él la edifica. El Señor Jesús es responsable de la iglesia. Entonces, el varón es cabeza de la mujer porque Él debe hacer lo mismo que Cristo hace con la iglesia. Entonces, aquí el Señor no está hablando acerca de si la mujer debe o no usar velo, no, está hablando con respecto a la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces, el varón es el responsable. Dios le va a pedir cuenta a él por cómo ejerce, en este caso, su autoridad, o sea, su posición de cabeza. Cómo él la ejerce, si la ejerce bien, la ejerce mal, si él se aprovecha o no se aprovecha, si él está totalmente enseñoreándose de su mujer en este caso, o de las personas a las cuales él, entre comillas, tenga cargo. Entonces, el Señor habla con respecto a este término de cabezas, con respecto a eso, de que hay una persona que tiene responsabilidad sobre un tercero. Y si ese tercero sufre perjuicios, sufre daños, sufre alguna calamidad, por culpa de el que es cabeza, el que va a pagar va a ser el cabeza. Y Dios le va a pedir cuenta al cabeza, no al que está bajo la tutela del que Dios llama cabeza. Entonces, y cuando Dios dice que la mujer debe sujetarse o someterse al hombre, lo que está diciendo es que no es que el hombre es el Señor y el amo de la mujer. No es que el hombre es el mandamás o el que la subyuga, la pone bajo su dominio. No, el Señor cuando dice que la mujer debe sujetarse al varón, quiere decir que la mujer no debe aprovecharse de la condición de su esposo. ¿En qué sentido? La condición de que él debe ser un siervo de ella. Debe trabajar para ella, debe procurar el bien, debe hacer lo mismo que el Señor hizo por la iglesia. Entonces hay muchas personas que a veces se aprovechan. Este está responsable por mí y si yo no hago esto, no hago esto otro, entonces a él lo van a castigar, entonces yo me voy a aprovechar y voy a ir al conflicto, voy a estar siempre resistiéndome y no lo voy a ayudar en su tarea. Entonces,
Eso es lo que el Señor se está refiriendo, a que la mujer no debe aprovecharse, no debe ser una persona que no sea dócil, no debe ser una persona conflictiva, sino que esa palabra sujetarse significa también ser dócil, o sea, ser una persona no conflictiva, no que va al choque, no que está ahí siendo, en vez de ser una ayuda, un apoyo, siendo un tropiezo o un obstáculo para yo realizar mi labor, mi tarea. Entonces, por eso el Señor habla en la Escritura, usted va a los Evangelios, y el Señor habla acerca de el mayordomo, y el Señor lo trata de consiervo de las personas sobre las cuales Él ha sido puesto como mayordomo. Y la palabra mayordomo también en griego es sugerente, y esa persona, ese mayordomo, no ha subido de rango, no ha subido de posición, no está sobre los otros, no, él es encargado de velar de la seguridad de ellos, de cuidar de ellos. Y como tiene que cuidar de ellos, no debe abusar, no debe tratarlos mal, no debe enseñorearse de ellos ni explotarlos, no, porque él no es un jefe, él no es el jefe, él simplemente es un mero supervisor, es una persona que debe preocuparse de que funcione bien, de que cada uno trabaje bien, de que cada uno se desenvuelva al 100%. Y miren, lo vamos a leer, voy acá a proyectar la Biblia en el libro de Pedro, capítulo 5, mire, primera de Pedro, capítulo 5. Y para que ustedes me vayan entendiendo y para que veamos también que la Escritura no tiene contradicción. Y aquel que diga que la Escritura tiene contradicción, bueno, no sé en qué mundo vive esa persona realmente. Entonces, o no sé cómo lee en realidad. Mire lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, no la grey de ustedes, no la grey tuya, no la grey de los líderes de la iglesia, no, la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no obligadamente, sino voluntariamente, o sea, hacerlo de corazón, no por ganancia deshonesta, o sea, no por esperar recibir dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, y me gusta como lo dice aquí, vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. Entonces aquí habla de los ancianos, no de el anciano, dígase pastor, entiéndase pastor. En una iglesia no debería existir un solo pastor, deberían existir varios pastores, porque cuando hay una sola persona como el único, entre comillas, anciano, entre comillas líder, el único líder, el poder, él se puede ver con tanto poder encima que puede elevarse su corazón sobre los demás y mirarlos en menos y ya no tratarlos como unos iguales en rango y en categoría y en dignidad, sino que tratarlos como inferiores a sí mismos. En cambio, y no aceptar cuando un hermano que no tenga ningún título en el cuerpo venga a exhortarlo y decirle: "¿Sabe que usted se equivocó? Está mal". Entonces, esto es lo ideal, de que deberían existir varios ancianos, para que así no se centre el poder en uno solo y ese uno solo se crea superior a los demás y no acepte los consejos, las reprensiones, las exhortaciones y las amonestaciones de un hermano que no tiene, entre comillas, el mismo rango que él. Entonces, eso pasa mucho en muchas congregaciones hoy. Es algo habitual en muchas iglesias donde el pastor no acepta las exhortaciones de un hermano. Oye, pero usted que es diácono, es anciano, no, soy un hermano nomás. Entonces no, usted no puede hablarme. Yo escucho a los ancianos nomás. Y eso, ni siquiera escuchan a los ancianos. A veces bueno, al final ustedes son ancianos, pero yo soy pastor, yo corto el queque. Yo soy el que toma el que tiene la última palabra. Yo soy el que tiene la última determinación. Así que a ustedes yo les doy la oportunidad que hablen nomás. Si al final se va a hacer lo que yo quiero. Entonces, eso tampoco corresponde en la iglesia de Dios. Entonces, es tiempo de entender, amados evangelizadores, es tiempo de entender, de comprender que en la iglesia, en una iglesia local y en la iglesia a nivel mundial, no existen rangos, ni categorías, ni existen niveles de superioridad. No, en la iglesia somos todos iguales en rango, categoría y superioridad, somos todos.
Es más, el Señor nos llama de que debemos mirar a los hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se eleve sobre los demás hermanos. Entonces, eso aplica tanto para una persona que se llame pastor, apóstol, evangelista, profeta, misionero, el título que tenga, como para algún hermano o hermana que no tenga ninguno de esos títulos. Entonces, todos nosotros debemos mirarnos entre nosotros como superiores. ¿Por qué? Porque así ninguno de nosotros se va a creer más que el otro, ninguno de nosotros se va a elevar su corazón sobre los demás y los va a mirar en menos. Entonces, por eso hay muchas congregaciones que no surgen, hay muchas congregaciones que están apagadas, que están sin vida, que no tienen ninguna chispa de vida dentro de sí, que parecen verdaderos mausoleos, que parecen verdaderos cementerios, que parecen verdaderas lugares abandonados y casas abandonadas y casas de terror, porque no están aplicando lo que la Escritura enseña con respecto a cómo debe ser la congregación. En la iglesia, claro, hay hermanos mayores y menores, pero los mayores son sirvientes de los menores y no son más y mejores y superiores que los hermanos menores. Entonces ellos deben estar y ser ejemplos de aquellos que están al cuidado de ellos. Así que es tiempo de eliminar eso, amados evangelizadores, de desarraigar por completo esa estructura piramidal que hay en muchas congregaciones. Entonces, ahora volviendo a lo que hablábamos con respecto a la mujer. Entonces, 1 Corintios 2:16 básicamente enseña eso. Enseña que el varón es responsable por su mujer y que la mujer debe no menospreciar a su varón, a su hombre, y no querer superarlo, ni hacerle guerra, ni entrar en conflicto, ni afrentarlo. Por eso aquí habla acerca de afrentar la cabeza. ¿Ya? De afrentar, o sea, darle un golpe en el rostro como: yo no te quiero, sal de aquí, me eres estorbo, entremos en conflicto. No, eso es lo que el Señor está atacando en 1 Corintios 11 a través del apóstol Pablo. Eso es lo que el Espíritu Santo le está inspirando al apóstol. Ustedes pueden leerlo con mayor detenimiento, ese texto de la Escritura, y yo creo que más adelante lo vamos a analizar. Y ahora 1 Timoteo 3:8, bueno, aquí habla de las mujeres diaconisas, ¿cierto? Eso yo creo que igual más adelante lo vamos a analizar, y vamos a dar una breve explicación de 1 Timoteo 2:12. ¿Ya? Pablo comienza hablando en 1 Timoteo 2 acerca de varias cosas, y entre esas cosas luego se refiere a las mujeres. En 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Perdónenme, lo voy a proyectar acá en la pantalla. Bien, aquí está el pasaje de la Escritura. 1 Timoteo 2:1 en adelante dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ya que hemos leído por completo el contexto
Vamos, ahora tenemos el panorama. Pablo aquí obviamente se dirige a la mujer, habla de los varones que oren, ¿cierto? De la mujer que se vista con pudor y modestia. Tenemos un tema sobre eso más en unos capítulos atrás. Y vamos a explicar qué se refiere Pablo con el tema de que no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Entonces ahora pueden observar ustedes la presentación. Y aquí arriba tengo 1 Timoteo 2.12, lo tengo en español. Porque no permite a la mujer, y aquí subrayé, enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Y abajo tenemos cómo se diría en griego, cómo se escribiría en griego, o cómo está escrito en griego, perdón, 1 Timoteo 2.12. Entonces acá subrayé también las palabras griegas que corresponden a las palabras en español que están en verde en la parte de arriba. Entonces, didaskein es la palabra enseñar, ¿ya? Y la otra es aude, perdón si mi griego es malo, no soy experto leyendo en griego, es aude autentein. Bueno, acá ya se me perdió el griego, ¿ya? Entonces, andros. Ya, ahora sí. Aude, autentei, andros. Entonces tenemos didaskein y tenemos aude, autentei, andros. Entonces, andros es varón, ¿ya? Y didaskei significa enseñar. Y aude, autentei significa ejercer dominio, ni ejercer dominio sobre, ¿ya? Entonces vamos a identificar cada una de estas palabras en el idioma griego. Entonces la palabra didaskos, miren, la vamos a proyectar acá en pantalla. Didaskein, la que aparece ahí en el texto. Entonces, didasco, bueno, esa es la palabra genérica, o el Strong nos entrega el verbo en infinitivo, o la palabra en infinitivo. Entonces, forma prolongada de un verbo primario, ¿ya? Aprender, enseñar, instruir, aprender. Entonces, acá, si nosotros, mire, vamos a volver al texto griego, ya se los voy a proyectar nuevamente para que lo puedan observar. Acá en didaskein, ¿cierto? Didaskein, después nos habla didaskein de gunaiki, eso significa mujer. Ouk, epitrepo, oude, autentein, andros, al, einai, en, acá es esukia, en esukia. Entonces, didaskei de gunaiki, ouk, epitrepo, oude, autentein, andros, al, einai, en esukia. Entonces, o exukia también algunos lo traducen, exukia. Entonces, aquí lo que el texto griego nos está dando a entender es que lo que Pablo está prohibiendo es lo que se conoce como el matriarcado, y en nuestra actualidad, si hacemos un transporte cultural, el feminismo radical. ¿Qué propone el matriarcado, ya? Que está obviamente influenciado por Jezabel. El matriarcado propone una subyugación, un dominio sobre el hombre, sobre el varón en este caso, sobre el andros, sobre el varón. Un dominio, o sea, subyugarlo, hacerlo un esclavo, un sirviente, hacerlo como lo más bajo que pueda existir, y que la mujer lo trate como su sirviente, y así lo subyugue y lo haga vivir así. Y aparte que ella, esa palabra enseñar ahí es didaskein, y significa doctrina también. Es como que ella enseña su doctrina, enseña lo que ella quiere, lo que a ella le parece, lo que ella establece como verdad. Entonces, su propia apreciación, su propio pensamiento, sus propias ideas, ella las enseña como que fueran una doctrina, como que fueran una verdad absoluta, como que fueran una enseñanza divina. Y esa doctrina, principalmente su característica es de subyugación y dominación del varón. Eso es lo que está prohibiendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, por eso les puse el texto griego acá, porque esa es la idea del texto griego que aparece acá.
que acabamos de leer. Perdón si mi lectura griega no es muy buena, como les dije anteriormente, no soy un erudito leyendo griego o hablando griego en realidad. Entonces podría leerlo, obviamente no a la perfección, me falta aún todavía que aprender mucho, pero la idea central acá de este texto es eso, es una doctrina que enseña. Esta doctrina enseña el dominio, la dominación, la subyugación del varón, y la mujer así vive, así, así plantea su estilo de vida y así lo impone. Entonces, vamos a ir nuevamente a la Biblia, la voy a proyectar. Así que, didasco entonces, ¿cierto? Significa aprender, enseñar, instruir. Entonces, enseñar, instruir, bueno. Ahora vamos a ver qué nos dice el Vine. El Vine nos dice que didasco se usa también absolutamente de dar instrucción, de enseñar, ¿ya? Estas palabras son aplicadas al Señor Jesucristo cuando Él predicaba, al apóstol Pablo igual. Entonces, se utiliza harto esta palabra enseñar. Eso significa enseñar, ¿ya? Didasco, o didaskein, que aparece acá, que es lo mismo. Y ejercer dominio. Esa expresión ejercer dominio, miren, significa trabajador, obrero, actuar por uno mismo. Esa es la expresión, actuar por uno mismo. La voy a subrayar acá para que ustedes la tengan. Actuar por uno mismo. Autenteo. ¿Ya? Autenteo. Actuar por uno mismo. Dominar, dominio. O sea, es como yo levantarme como alguien que va a dominar, que va a ejercer dominio, que va a subyugar a otro. Entonces, tener plena autoridad sobre, dominar. Eso nos dice el Tuggy. El Swanson dice tener autoridad sobre, o el control. Tener el control. Ese es como más aclarador todavía. O sea, no permite a la mujer que tenga el control, o sea, que quiera tener el control del varón. O sea, que el hombre hace lo que yo digo, lo que yo mando, lo que yo enseño. Entonces, autenteo viene, ¿cierto?, de autos, el yo, y el nombre perdido, gentes o entes, que probablemente significa trabajando. Entonces, ahí se confiere al vocablo en castellano auténtico. Bueno, significa ejercer autoridad por cuenta propia, dominar sobre, o sea, es levantarse uno mismo como una autoridad que domina y que subyuga a otro. Por eso se dice ejercer dominio, tomar la autoridad. Dice, en su utilización anterior, esta palabra significaba a uno que con su propia mano daba muerte a otros o a sí mismo. Más tarde vino a denotar a quien actúa en base de su propia autoridad. De ahí ejercer autoridad. O sea, mire, a uno que actúa, dice, quien actúa en base de su propia autoridad. O sea, ¿quién le dio esa autoridad a la persona? Se la dio a sí mismo. Entonces, aquí, volviendo al texto nuevamente, Pablo nos está impidiendo que la mujer enseñe la palabra de Dios en la congregación. Aquí lo que está hablando Pablo acerca de que una mujer se autodenomine, se autoproclame a alguien y que bajo esa autoridad que ella misma se dio a sí misma, subyugue al varón y enseñe eso. Y enseñe la subyugación, la dominación y la sumisión del varón, y se enseñe lo que ella cree, lo que ella piensa, lo que ella misma ha establecido como verdad. Por eso, mire, vamos a volver al pasaje acá de ejercer dominio, que es bastante aclarador este tema. Lo que dijo el Vine, miren. Uno que actúa en base a su propia autoridad, ¿ya? O sea, uno que actúa en base a su propia autoridad. O sea, el Señor no quiere que la mujer actúe en base a su propia autoridad. Que ella diga, yo voy a enseñar lo que yo quiero y voy a dominar varones y los voy a subyugar, les voy a hacer la guerra y los voy a tener bajo mis pies y los voy a controlar y van a tener que hacer lo que yo les ordene, y eso voy a enseñar, esa va a ser mi doctrina, esa va a ser mi didaskein o didascos. Entonces, ¿cómo afirmamos eso que acabamos de decir? En que después Pablo añade la palabra sino estar en silencio. Ahora, si yo leo en español estar en silencio, obviamente da la idea de no hablar, de no emitir sonido. Pero en el griego lo leímos en la PPT. Miren, les voy a mostrar nuevamente la PPT para que la vean. En el griego leímos acá, a ver, no creo que pueda subrayar, a ver, déjenme ver si es que puedo subrayar. A ver.
no me da la opción. Ya, pero voy a achicar esto. ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver. Bueno, denme un segundito, lo voy a subrayar y creo que lo voy a agrandar un poquito igual. El término, para que ustedes lo aprecien con mayor claridad. El término eusoquía, lo hice más grandecito. Entonces ahora lo vamos a ver en la pantalla. Ahí va a estar apareciendo en sus pantallas el término eusoquía. Ahí está. Perdón. Ahí está. Eusoquía. Ahí lo agrandé. Eusoquía, ¿cierto? Eusoquía. Eso es la expresión que se tradujo al español como estar en silencio, pero en realidad no significa no emitir sonido, significa otra cosa, significa sosegar, quedarse tranquilo, mire. Es como un llamado a la no violencia. Esuquía o Jesuquía, Esuquía dice femenino de silencio, sosegadamente. O sea, sosegadamente. Y aquí nos está sugiriendo que es un femenino de otra palabra, que es la palabra esuquíos. Entonces, esuquíos, veamos qué significa esuquíos. Ya, hagámosle clic, ahí está. Esuquíos significa quietud. Es decir, desistir de actividad o lenguaje. Entonces, aquí el término quietud, que es primordial, y desistir de actividad o lenguaje. O sea, no necesariamente es callarse y no hablar, no emitir sonido, sino que es desistir de una actividad. O sea, es dejar de hacer algo. En este caso, aquí habla de quietud, tranquilidad, apacible, tranquilo, ¿ve? Tranquilo. Adjetivo que significa tranquilo, apacible, pero denotando que la tranquilidad surge del interior, no causando perturbación a otros. Eso es importante. Entonces, el término esuquía, que se tradujo acá en el pasaje de Primera de Timoteo 2:12, ese término que dice acá, estar en silencio, en el griego es eusoquía. Mire, estar en silencio es eusoquía. Y eusoquía, como dijimos, lo vamos a reiterar nuevamente, eusoquía no significa callarse, no emitir sonido, no hablar, no enseñar, no emitir palabras, no, significa estar en tranquilidad, estar sosegado, silencio, tranquilidad. O sea, el silencio, obviamente el silencio es la consecuencia de la tranquilidad, porque uno asocia, yo creo que más de alguna vez ha utilizado la expresión, quiero estar tranquilo, no quiero ruido, no quiero boche, quiero silencio. Y uno asocia el silencio con tranquilidad. Entonces, era una expresión obviamente ahí lingüística, y significa también circunstancias apacibles, ausencia de disturbio. Mire, ausencia de disturbio. O sea, nada que ver con callarse y no emitir palabras, ¿ya? Para otro enfoque, ver, ya después dice silencio, apacible, sentar cabeza también. Ya, esuquía, el Vine lo traduce como denota silencio o sosiego aquí. Sosiego, sosegadamente, referido al trabajo. Dice, guardaron más silencio, en silencio, relacionado con, indica sosiego, tranquilidad, ¿ve? Entonces, el término griego aquí que se tradujo al español como silencio es eusoquía, y no significa callarse la boca, no significa no hablar, no emitir palabras, significa tranquilidad. Y por consiguiente o por consecuencia de la tranquilidad es cuando uno asocia la tranquilidad con silencio. Es un sinónimo para nosotros, por lo menos en el español. Porque más de alguna ocasión yo creo que usted ha dicho, ya quiero estar tranquilo, no quiero boche, quiero estar tranquilo, no quiero ruidos, no quiero ruidos extraños. Entonces, ya para finalizar, acá el apóstol Pablo nuevamente vamos a insistir en lo que dijimos anteriormente. El apóstol Pablo nos está diciendo de que en 1 Timoteo 2:12, él no está diciendo que la mujer no puede enseñar ni predicar en la iglesia, ni enseñar a varones, no. Él está prohibiendo que la mujer se dé autoridad a sí misma para dominar y subyugar al varón, y que enseñe eso, y que enseñe sus propias ideas, y que enseñe sus propios deseos, y que enseñe como doctrina, como que fuera mandamiento bíblico, la subyugación del hombre y el ataque al hombre, y quizás un odio al hombre, ¿ya? Y que el hombre tiene que tener el control y que tiene que hacer lo que yo diga y tiene que estar bajo mis pies.
Eso es lo que Pablo está prohibiendo. Por eso después dice, sino a estar en silencio, sino que a estar en tranquilidad, a estar en armonía, a estar en sosiego. O sea, mujer, yo no permito que tú enseñes un conflicto entre hombre y mujer. No quiero que enseñes eso, no. Yo quiero que tú estés tranquila. No tengas conflicto con el varón. No estés en conflicto con el varón y no entres a pelear con el varón pese a lo que ocurrió. Por eso después Pablo dice, en los siguientes versículos, dice que porque Adán fue formado primero, después Eva, o sea, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación. O sea, dando a entender de que, claro, la mujer, el varón, claro, la mujer fue la engañada, todo, pero pese a lo que ocurrió, no debemos estar en conflicto ni en guerra, ¿ya? No debemos estar en peleas. Ya que cuando dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, creo que también utiliza el término esuquía. Sí, esuquía, la expresión silencio. Y con toda sujeción, o sea, habla de una docilidad. O sea, que una mujer debe aprender, debe ser dócil al momento de ser enseñada. Entonces la mujer, si se le está enseñando la palabra del Señor, se le está enseñando la Escritura, debe ser dócil y no debe levantarse con su propia autoridad para subyugar al hombre y enseñar lo que ella quiere y no aprender lo que se le está enseñando de la palabra del Señor. Puede enseñar una mujer o puede enseñarle un varón a esta mujer nueva. Entonces, Pablo está haciendo este llamado al no conflicto, al dejarse enseñar y no que la mujer no pueda enseñar dentro de la iglesia. Así que, amados evangelizadores, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y recuerden lo que siempre decimos de parte de nuestro Señor, que el Señor Jesús a nosotros nos dio un mandato, nos dio una orden. Nos dijo que debíamos ir por el mundo a evangelizar. Shalom, amados evangelizadores.